Buenas noches, doctora Teresa Trasmontes. En esta semana nos toca analizar el caso 3 respecto a los aportes de Emilio Quesada, aplicando la teoría del derecho justo de Emilio Quesada a la realidad peruana. Sin más preámbulos, voy a proceder a explicar mi investigación, indicando una breve reseña sobre la investigación realizada, ¿no? Donde se tiene la idea preconcebida que la corrupción proviene del Estado mismo y que solo está legítimamente en la esfera pública y por lo general es entendida solo desde la esfera de la economía y la normatividad legal. Una de las empresas más sonadas y que ha tratado de capturar gobiernos a nivel mundial ha sido la empresa Odebrecht, de procedencia brasileña, donde operaba desde el mismo país bajo la lógica del cartel, donde establecía un poder estructural con los gobernantes de la larga data que permitían cierto favoritismo y permeabilidad de los negocios en las grandes obras de construcción, donde Odebrecht supo manejar un modelo de negocios en cuanto a la tecnología y la política empresarial, con funcionarios y trabajadores creando un servilismo, pero a la vez estableció una identificación con la corporación. Había creado sin duda una nueva imagen en el poder discursivo que era solo utilizado en tanta interioridad como en los megaproyectos de las empresas que realizaba Odebrecht en el país. Se centra en tres de los más grandes proyectos llevados a cabo en el Perú, que están en la tabla de referencias de los proyectos estudiados que más han destacado en el país. Ha sido la gran obra interoceánica del sur, una de las líneas más importantes de transporte en Lima metropolitana, que ha sido el metro de Lima, y la irrigación de Olmos, los más sonados obras con la mayor corrupción que ha tenido la empresa Odebrecht. La introducción del análisis de este caso presenta un informe que intenta organizar y sintetizar la originalidad de las ideas del filósofo peruano Francisco Emilio Quesada acerca de la filosofía moral y la filosofía del derecho. En particular, abordaremos su definición de derecho justo. Además, introduciremos su pensamiento en el debate contemporáneo sobre el concepto de derecho y en el manejo del poder de las élites económicas y políticas del Perú. En la actualidad, el manejo se expresa en arreglos o acuerdos entre las grandes empresas y el Estado peruano para que se desarrolle la infraestructura nacional y las obras que se realizarán en un contexto de crecimiento económico impulsado por un Estado capturado por los grandes intereses privados, que se muestran marcadas las debilidades institucionales. En el siguiente punto analizaremos la filosofía del derecho en el Perú antes, durante y luego del siglo XXI frente al tema de la corrupción. En los años 80, el Perú indica que el segundo mayor problema en nuestra sociedad, por un lado, es que en el diario El Correo se mostró estadísticas indicando que la inserción de los crímenes organizados por medio de la corrupción en el gobierno peruano ha sido la empresa Odebrecht, una de las más que ha tratado de capturar al gobierno, corrompiendo al Estado, ofreciendo sobornos o financiamiento
a diversos partidos políticos para que cuando lleguen al gobierno se favorezcan y tengan ese favoritismo de de los grandes megaproyectos que se realizan para el desarrollo del país. Asimismo, es cambiante la información que la población muestra, los indicios claros de prioridad entre la situación escandalosa que el Perú se encuentra en la actualidad. Por otro lado, el señor Castañeda indica que la corrupción se encuentra presente en todos los ámbitos del desarrollo de la economía peruana, que en tal sentido, en el aspecto de nuestra vida cotidiana, nos volvemos actores activos, desde la compra de un producto en peso, de 1 kilogramo, pero nos dispersan el producto con un peso menor al acordado. Odebrecht fue una empresa constituida en 1979, fue una de las primeras empresas constructoras brasileñas en llegar al Perú, y ese mismo año la empresa inició su internalización, y desde ese entonces Odebrecht cumplió su objetivo empresarial de perdurar, ejerciendo influencia legal e ilegal, financiando partidos de manera recurrente y en varios casos probados recurriendo al soborno, haciendo favores o dando apoyos a políticos o a sus familiares, e incluso realizaba obras filantrópicas. En el siguiente punto se analiza la filosofía de Francisco Miró Quesada aplicando al caso propuesto, donde Miró Quesada es un jurista reconocido y académico peruano que ha realizado diversas contribuciones en el ámbito del derecho. Algunas de las áreas en las que Francisco Miró Quesada ha trabajado y ha realizado propuestas relacionadas con la interpretación y la aplicación de la Constitución del país, y también con los debates de participación dentro de la aplicación de la Constitución en el país, ¿no? Respecto a este caso, los derechos fundamentales en el sistema político y en el orden constitucional fue quebrantado con la empresa brasileña Odebrecht, que en el artículo 18 de nuestra Constitución política nos dice literalmente que corresponde al presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, que el delito que haya sido cometido por Odebrecht no debe quedar impune, que le caiga todo el peso de la ley conforme a nuestros códigos establecidos normativamente en nuestro país. En el análisis de la teoría jurídica de Miró Quesada, en el punto de la cuestión del derecho justo, es esto esencialmente preguntarnos cuándo estamos frente a un conjunto de normas emitidas por el Estado o por cualquier órgano competente y que podemos reconocer como justas. En la filosofía moral no ha sido esquiva a esta cuestión, puesto que la reflexión en torno a la fundamentación de la acción moral lleva necesariamente al campo del derecho, y es decir, el campo en el que un poder centralizado emite normas que regulan el comportamiento de una colectividad, es para todo, ¿no? Para todo ese grupo social, para aplicarlos a todos los ciudadanos dentro del Estado peruano. La fundamentación del derecho justo desde una ética formal, en la trayectoria de la filosofía del filósofo y académico
Francisco Miro Quesada Canturias, que para lograr una fundación racional de la ética, que a su vez constituía el fundamento del derecho justo y de la praxis política, culmina en un trabajo de su ensayo presentado en el 2003 que fundamentaba racionalmente racional de la ética, versión publicada en el año mencionado 2003 como un capítulo del libro del ser humano, la naturaleza y la historia. Dicho ensayo presenta la realización de la variante práctica. De manera de conclusión, el derecho justo para Miro Quesada es el derecho racionalmente fundado en la ética formal, que el derecho justo se caracteriza por tener normas simétricas y no arbitrarias. Esto es, que las normas pueden ser aplicadas por unos a otros y por estos otros a los primeros, con el debido respeto por la autonomía del ser humano. Miro Quesada Canturias abre una tercera vía en el debate entre ius naturalistas y ius positivistas. No acepta la posibilidad de una fundamentación de los valores morales de la ética material, pero en cambio sí reconoce la objetividad de la moralidad en el marco de una ética formal, pudiendo a la vez juzgar las normas jurídicas como justas o injustas. La ética formal de Francisco Miro Quesada Canturias se mueve en el mismo nivel que el paradigma de la ética de la autonomía que sigue la importancia de Kant. Muchas gracias por la atención prestada. Eso ha sido la investigación realizada en este análisis de la semana 18. Gracias.